Excelente y bendecido día 13 en nuestro programa Mentes Billonarias. Continuando con el ejercicio del taller de éxito del autor David J. Schwartz, en la magia de pensar en grande, te invitamos a que adquieras este maravilloso ejemplar. Avanzando en la página 86, ¿qué lo hace abstenerse de pronunciar un buen discurso? Justamente, casi todo el mundo desea tener la capacidad de desempeñar una tarea de primera clase, hablando en público. Pero la mayoría de la gente no realiza su deseo. La mayor parte de los individuos son malísimos oradores ante el público. ¿Por qué? La razón es obvia. La mayor parte de la gente se concentra en cosas pequeñas y triviales en lugar de las grandes e importantes. Al prepararse para una charla, la mayoría de las personas se dan a sí mismas una serie de instrucciones mentales como tengo que acordarme de permanecer erguido, no mover alrededor ni usar las manos, evitar que el auditorio vea que hago uso de notas, recordar no cometer errores gramaticales, especialmente aquí o allá, asegurarme que la corbata está derecha, hablar alto pero no demasiado alto y así sucesivamente. Ahora bien, ¿qué sucede cuando el orador se dispone a hablar? Está asustado porque se ha dado a sí mismo una lista terrorífica de cosas por hacer. Se confunde en su parlamento y se encuentra silenciosamente preguntándose, ¿he cometido algún error? Y así, en breve, es un fracaso. Lo es porque se concentró en las mezquinas, triviales, relativamente poco importantes cualidades de un buen orador y dejó de concentrarse sobre todo lo que hace un buen orador, conocimiento acerca de lo que se propone decir y un intenso deseo de decírselo a la demás gente. La prueba real de un orador no estriba en mantenerse rígido o en no cometer algunos errores de gramática, sino más bien hacer que el auditorio capte los puntos que desea poner en manifiesto. La mayoría de nuestros mejores oradores tiene defectos insignificantes. Algunos de ellos inclusive tienen voces desagradables. Varios de los que quieren ser oradores en Estados Unidos reprobarían un curso de enseñanza de oratoria por el viejo y negativo método de no hagas esto y no hagas aquello. Sin embargo, todos estos oradores públicos tienen una cosa en común. Tienen algo que decir y sienten un deseo ardiente de que los demás y las demás gentes los escuchen. No se deje influir por bagatelas que lo obliguen a abstenerse de hablar con éxito en público. ¿Qué es lo que causa las disputas? ¿No se ha detenido nunca a preguntarse qué es exactamente lo que causa las disputas? Por lo menos el 99% de las veces se inician sobre materias intrascendentes y de poca importancia parecidas a esta. John viene a la casa un poco cansado, un poco nervioso. La cena no le complace, tuerce la nariz y se queja. El día de Juanita tampoco fue perfecto, por lo cual asume su propia defensa diciendo, bueno, ¿qué esperabas con mi presupuesto diario? O bien, podría cocinar mejor si dispusiera de una estufa parecida a la de todo el mundo. Esto lesiona el orgullo de John y contraataca así. Ahora, Juanita, no se trata de la falta de dinero, es simplemente que no sabes cómo manejarte. Y con lo que salen, antes de pactar finalmente una tregua, se hacen acusaciones de una y otra parte, parientes políticos, sexo, dinero, promesas maritales, premaritales y otros temas de disputa. Ambas partes dejan la batalla nerviosos y tensos. Nada ha sido establecido y las dos partes tienen nuevas municiones con que hacer la próxima querella aún más rencorosa. Las pequeñas cosas, los pensamientos mezquinos causan argumentos. Por consiguiente, para eliminar querellas, elimine pequeñeces. He aquí una técnica que surte efecto. Antes de quejarse, acusar o reconvenir a alguien o lanzar un contraataque en defensa propia, pregúntese, ¿es realmente importante?
En muchos casos no lo es y usted evita un conflicto. Pregúntese, ¿es realmente importante si él o ella es descuidado con los cigarrillos o se olvida poner la tapa del tubo de pasta dental o si está llegando tarde a casa? ¿Es realmente importante si él o ella despilfarran un poco de dinero o invita a algunas personas que no me son gratas? Cuando se sienta inclinado a adoptar una acción negativa, pregúntese, ¿es ello realmente importante? Esta pregunta elabora magia al construir una situación hogareña más transparente. Incluye en la oficina también. Trabaja en el tránsito yendo a casa cuando otros conductores se interponen delante de usted. Opera en cualquier situación de la vida que sea apta para producir querellas. A John le asignan la oficina más pequeña y resulta un fiasco. Hace varios años observé cómo pensar en pequeño en cuanto a la provisión de una oficina que destruyó las posibilidades de un joven ejecutivo de tener una carrera provechosa en publicidad. 4 jóvenes ejecutivos, todos en un mismo nivel de posición, fueron trasladados a nuevas oficinas. 3 de ellos eran idénticos en espacio y decorado, pero la cuarta era más pequeña y menos elaborada. JM fue destinado a la cuarta oficina. Esto fue un golpe asestado a su orgullo. Inmediatamente se sintió discriminado. Los pensamientos negativos, el resentimiento, la amargura, los celos, todos se combinaron. JM empezó a sentirse incómodo. El resultado fue que JM se llegó a sentir hostil hacia sus camaradas ejecutivos. En lugar de cooperar con ellos, hizo lo máximo por socavar sus esfuerzos. Las cosas empeoraron. 3 meses más tarde, JM se desenvolvió tan mal que la gerencia no tuvo otro remedio que prescindir de él. El pensar en pequeño sobre una materia insignificante estancó a JM en su prisa por sentirse discriminado. JM dejó de observar que la compañía se estaba expandiendo rápidamente y el espacio de oficina venía a ser un premio. No se detuvo a considerar que el ejecutivo que hizo los señalamientos de oficina ni siquiera sabía cuál de ellas era la más pequeña. Nadie en la organización, excepto JM, miró su despacho como un índice de su valor. Los pensamientos pequeños acerca de las cosas sin importancia, como el hecho de ver su nombre de último o en la hoja de ruta del departamento, o recibir la cuarta copia de carbón de un memorando de oficina, puede herirle. Piensa en grande y ninguna de estas pequeñas cosas podrá detenerle. Inclusive, tartamudeo puede ser un detalle minúsculo. Un ejecutivo de ventas me contó cómo aún el tartamudeo es un mero detalle en el arte de vender, si el individuo posee realmente cualidades importantes. Tengo un amigo, también ejecutivo de ventas, al que le encanta gastar bromas, aunque algunas veces no sean bromas del todo. Unos meses atrás, un muchacho joven visitó a mi amigo bromista y le pidió un empleo de vendedor. El tipo era terriblemente tartamudo. Sin embargo, mi amigo decidió en el acto que tenía ocasión de gastarme una broma. Por lo tanto, dijo al solicitante que no disponía del puesto para un vendedor en el mercado, pero que en el mismo momento un amigo suyo, es decir, yo, sí tenía una vacante. Luego me telefoneó y me dio muy buenas referencias del sujeto. Sin sospechar nada, le dije, mándamelo inmediatamente. 30 minutos más tarde entró. El joven no pronunció 3 palabras antes de que yo supiera por qué mi amigo tuvo tanto ahínco en mandarlo. Me llamo JJ Jack, dijo. El señor me mandó a hablarle de un empleo. Casi cada palabra era una lucha. Pensé para mí, este tipo no podría vender $1 por 90 centavos en el Wall Street. Estaba enojado con mi amigo, pero en realidad sentí lástima por aquel joven, de tal modo que pensé que lo menos que podía hacer era formarle o formularle algunas preguntas cordiales mientras meditaba una buena excusa para no ocuparle.
Cuando hablamos, sin embargo, descubrí que el sujeto no era estúpido, era inteligente, se manejaba a sí mismo con elegancia, pero yo no podía pasar por alto el hecho de que tartamudease. Finalmente decidí dar por terminada la entrevista con una última pregunta. ¿Qué le hace pensar que usted puede vender? Bueno, dijo, yo aprendo a prisa, gusto a la gente, pienso que ustedes han formado una buena compañía y yo deseo ganar dinero. Ahora bien, yo tengo un defecto en el habla, pero no me molesta. ¿Por qué molestaría a los demás? Su contestación me demostró que tenía realmente importantes calificaciones para un vendedor. Decidí en el acto darle una oportunidad. ¿Sabe usted? Está trabajando muy bien. Inclusive un defecto en el habla, en la profesión de las ventas, constituye una trivialidad si la persona posee buenas cualidades. Practique estos 3 procedimientos para ayudarse a sí mismo a pensar por encima de las trivialidades. El primero, mantenga sus ojos enfocados sobre el gran objetivo. Muchas veces nos parecemos al vendedor que, fracasado en hacer la venta, informa al gerente: sí, pero estoy seguro de que el cliente se equivocaba. En el vender, el gran objetivo es la venta, no los argumentos. En el matrimonio, el gran objetivo es la paz, la felicidad, la tranquilidad, no vencer en las querellas o decir, podría haberte dicho lo mismo. Al trabajar con empleados, el objetivo mayor es desarrollar su pleno potencial, no hacer aspavientos ante sus mínimos errores. Viviendo con vecinos, el gran objetivo es el respeto mutuo unido a la amistad. En lugar de ver si usted puede tener quejas de su perro porque de vez en cuando ladra por la noche. Parafraseando alguna frase militar, es mucho mejor perder una batalla y ganar una guerra. Segundo, pregunte, ¿es realmente importante? Antes de llegar a estar exaltado negativamente, pregúntese simplemente, ¿es esto lo suficientemente importante para mí como para que yo haga que todo dependa de esto? No hay mejor medio para evitar la frustración sobre aspectos triviales que usar esta medicina. Por lo menos el 90% de las querellas y las enemistades no tendrían nunca lugar si afrontáramos las situaciones molestas con ¿es realmente importante? Tercero, no caiga en la trampa de la trivialidad. Al hacer discursos, solucionar problemas, aconsejar empleados, piensa en aquello que verdaderamente importa y marca la diferencia. No se sumerja bajo las salidas superficiales. Concéntrese en cosas importantes. Realice esta prueba para medir el alcance de su pensamiento. En la columna izquierda de abajo hemos anotado varias situaciones comunes. Te invitamos a que cuando tengas tu libro en físico te acerques a la página 91. Esa diagramación que está allí sugerida es súper importante en el proceso que estamos llevando a cabo. Continuando con la lectura. En medio y a la derecha hay comparaciones de cómo los pequeños y los grandes pensadores ven la misma situación. Obsérvelas. Luego decida cuál me conducirá a donde deseo ir. ¿Pensar en pequeño o pensar en grande? Es la misma situación manejada por 2 medios enteramente distintos. Usted elija el suyo. Situación. Cuenta de gastos. El pensamiento mezquino diría, resuelve cómo aumentar los ingresos mediante una reducción de las cuentas de gastos. Pero el pensamiento grande o la vía de acceso a este pensamiento diría, resuelve los medios de aumentar los ingresos mediante una mayor venta de mercancía.
En la situación de conversación, la vía de acceso al pensamiento mezquino diría, habla sobre las condiciones negativas de los amigos, la economía, su compañía y las competencias. La vía de acceso de pensamiento grande, en el tema de la conversación, habla sobre las cualidades de sus amigos, su compañía y la competencia. En cuanto a una situación de progreso, el pensamiento mezquino hablaría, cree en la restricción o por lo menos en el statu quo. Sin embargo, un pensamiento grande diría que cree en la expansión. En cuanto a una situación de futuro, el pensamiento mezquino diría que mira el futuro muy limitado, pero el pensamiento en grande respecto a este tema ve el futuro muy prometedor. En la situación del trabajo, el pensamiento mezquino busca medios para evitar trabajar. Pero en este mismo punto del trabajo, el pensamiento grande busca más formas de hacer las cosas, especialmente con la ayuda de los demás. En la situación de competencia, el pensamiento mezquino compite con el promedio. En el pensamiento grande, compite con los mejores. En cuanto al tema o a la situación de presupuestos y sus problemas, el pensamiento mezquino resuelve cómo ahorrar dinero reduciendo partidas que son necesarias. En cambio, el pensamiento grande resuelve cómo aumentar ingresos y comprar más de las partidas necesarias. En cuanto a una situación de tener claridad en las metas, el pensamiento mezquino se pone metas bajas, mientras que el pensamiento grande se pone metas altas. En la situación de la visión, el pensamiento mezquino ve solamente el camino corto, mientras que el pensamiento grande se preocupa por el camino largo. En cuanto a la situación de seguridad, el pensamiento mezquino se rodea de pequeños pensadores. Sin embargo, el pensamiento grande en el tema de seguridad se rodea de personas con ideas amplias y progresistas. En cuanto a la situación de compañerismo, el pensamiento mezquino se preocupa con los problemas de seguridad, mientras que el pensamiento grande mira la seguridad como un compañero nato y natural hacia el éxito. En cuanto a la situación de errores, el acceso de pensamiento mezquino agranda los errores mínimos, los transforma en grandes consecuencias, mientras que el pensamiento grande en este sentido ignora los errores de pequeñas consecuencias. Es rentable de cualquier manera pensar en grande. Recuérdelo. Primero que todo, no se venda a bajo precio. Venza el crimen de la autodepreciación. Concéntrese en sus ventajas. Usted es mejor de lo que se figura que es. Segundo, use el vocabulario de los grandes pensadores. Use palabras grandes, brillantes y alegres. Use palabras que comprometan victoria, esperanza, placer y evite palabras que creen imágenes desagradables de fracaso, derrota o de pena. Tercero, endurece su visión. Enderece este sentido. Vea lo que puede ser, no lo que simplemente es. Practique el añadir valor a las cosas, a la gente y a sí mismo. Cuarto, obtenga la visión grande de su tarea. Piense realmente que su ocupación actual es importante, que la próxima promoción dependerá de cómo piensa usted en relación con su tarea presente. Y quinto, piense por encima de las cosas triviales. Enfoque su atención sobre grandes objetivos. Antes de verse envuelto en una materia mezquina, pregúntese, ¿es realmente importante? Hágase grande pensando en grande. ¿Cómo pensar y soñar creativamente? Lo veremos el día de mañana, quedando en la página 95. Gratitud absoluta por acompañarnos el día de hoy.